buenos días, ¿cómo están? Estamos desde las instalaciones de CAP Medical para las redes de Oncopal. Y bueno, el día de hoy, lunes, inicio de semana, que todavía me siento un poquito dormida. Tenemos aquí, estamos de lujo porque estamos con la doctora Débora Salinas. Doctora, me encantaría que usted se presente, por fin. Fue bien difícil. Yo dije, Ya sé. primero siento aquí al presidente que a la doctora. Pero me gustaría que se presente ya que nos está haciendo el honor de acompañarnos. Claro que sí, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Débora Salinas, soy médico en rehabilitación. Me formé como médico general en la Universidad de Monterrey. Posteriormente, como especialista, me formé en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí mismo en Monterrey, y nuestro aval fue la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues bueno, dentro pues de mi formación como especialista, ¿no? Ok, ¿y la especialidad que agarró usted cuál fue? ¿Que la eligió? Medicina, de especialidad, medicina de rehabilitación, y después hice un diplomado en medicina de rehabilitación oncológica. Ok, doc. Pero ¿cuántos años tiene? Me imagino que siempre le preguntan eso, ¿no? Tengo 35 años, soy aquí originaria de Monterrey. Ay, sí, está bien joven, empezó bien chiquita a estudiar. Pues lo normal, Sí. lo que Bueno, salimos de la prepa. Es que siempre pues tenemos como que esta teoría de que, un médico sale súper grande de la carrera, pero siento que ya como que salen más jóvenes cada vez más, ¿no? Ahí vamos saliendo más o menos ahí, más jovencitos. Bueno, doc, entonces usted su especialidad es Medicina de rehabilitación. medicina y rehabilitación, pero agarró también algo que va más dirigido a la oncología. Es correcto. Ok. Yo nunca había escuchado, doc, que Ajá. había rehabilitación en oncología. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Claro que sí, mira, en general, bueno, primero hablando de mi especialidad, digo, no porque sea la mía, es la especialidad más bonita del mundo para mí. Oh. Realmente, digo, hablando en general de rehabilitación, para que conozcan en qué consiste nuestro trabajo, hablamos de rehabilitación, es aquellos pacientes que posterior a algún accidente, alguna enfermedad o incluso aquellos que nacieron con algún problema, nosotros nos dedicamos a que esos pacientes tengan o puedan recuperar la función que tienen perdida, o bien en el caso de los chiquitines que nacen con parálisis cerebral o con algún problemita que nacieron porque tuvieron falta de oxígeno al nacimiento, buscamos que esos pacientes puedan desarrollarse de acuerdo a las etapas que vamos teniendo cuando estamos chiquitos, ¿no? Vamos a ir recuperando los hitos del desarrollo que nosotros les llamamos, ¿no? Y en cuanto a rehabilitación oncológica, se habla, pues es más o menos lo mismo, pero obviamente enfocados a los pacientes oncológicos. Nuestra función, obviamente, dependiendo en la etapa en la que, digamos, como que nos encontramos con el paciente, pues bueno, vamos a buscar ya sea que sea de forma preventiva, restaurativa, de apoyo o definitivamente que sea algo paliativo, pero siempre obviamente buscando que ellos se encuentren, o sea, todas las funciones que puedan llegar a perder, las recuperen y eso obviamente se sientan completamente, o sea, lo más normal a lo que tenían antes de presentar este problema. A su estilo de vida. Exactamente. No es por hacerle la barra, pero sí es una carrera, una especialidad y una labor muy bonita, ¿no? Sí, sí, sí. Siento que en el momento que alguno de nosotros necesita este apoyo, pues son pocas las personas que están preparadas para hacerlo, porque de repente lo quiere hacer tu tía, tu abuelita, tu mamá, pero no tienen los conocimientos, y claro que lo hacen desde el amor, pero que haya cada vez más especialistas como usted preparados para ayudarnos en cualquiera de estas fases, que me imagino que ninguna es fácil, porque en la primera, que es la preventiva, pues el paciente me imagino que todavía está en shock. En la de apoyo, pues como que uno siempre evade o no quiere aceptar que no está funcionando como debiera. Exactamente. Y bueno, ¿cómo podría usted ayudarnos a describir qué es la rehabilitación? La rehabilitación abarca obviamente muchos aspectos dentro de nuestra, o sea, dentro del área son muchas cosas. Vemos tanto la rehabilitación física, la rehabilitación ocupacional, y pues bueno, o sea, dentro de la física, pues es obviamente recuperar la función física, obviamente todas las funciones que nosotros tenemos, por ejemplo, el no poder caminar, poder reeducar la marcha, que el paciente se pueda volver a recondicionar físicamente. También la terapia ocupacional, pues obviamente eso tanto en cuestión, por ejemplo, que perdió alguna función manual, pues bueno, recuperarla obviamente, pero también esto también ayuda un poquito también la cuestión cognitiva, también por ejemplo con aquellos pacientes que tuvieron algún problema a nivel central, esto también nos ayuda. Ok. No me lo va a creer, pero yo en la técnica médica agarré la carrera de rehabilitación física. ¡Ay, qué padre! Sí, sí. Y la verdad es todo una labor, ¿no? Sí, sí, sí. El servicio social
Dios, Sí. no la terminé, pero fui 2 semestres. Sí, no, es muy Ok, bonita. sí, porque tienes que tener demasiada vocación para Ujú. esta carrera, ¿no? Y yo en el primer semestre dije, wow, ¿qué es esto? O sea, Dios, doctora, la felicito, de Ah, muchas verdad, sí, gracias. nos mandaban al universitario a cargar los pacientes, a cambiarles el pañal, no era nada fácil. Sí. Pero bueno, ahora, esa es la rehabilitación física, se divide en varias, Ujú. pero ¿en qué momento dijo usted, ok, me voy por la rehabilitación oncológica? ¿Qué es la rehabilitación oncológica? O sea, no me viene como ningún como ejemplo a la mente de algo donde el paciente oncológico, que usted es parte de Oncopal, Necesita la necesite ayuda. la rehabilitación. Díganos usted en Bueno, cuál. por ejemplo, en un paciente con cáncer de mama, a lo que nosotros, supongamos, llega el paciente, lo tienen que operar, operan a la paciente, hacen mastectomía, y qué es lo que normalmente nosotros nos enfrentamos, o bueno, el paciente, mejor dicho, se enfrenta, es, lo operan y desafortunadamente empiezan a tener problemas, por ejemplo, para movilidad de hombro. Y ya llegan, por ejemplo, al área de radio-onco y es de que, ay, ¿sabes qué? No te puedo hacer la radiación porque necesito que levantes el brazo y no lo puedes levantar. Entonces, ahí es donde nosotros, obviamente, nos los envían y ya llegan, por ejemplo, con muchísima limitación. Se ha visto que aquellos pacientes que reciben rehabilitación desde el momento en que tienen el diagnóstico y empiecen con rehabilitación desde el día 0 de la cirugía, la limitación del hombro va a ser mínima o va a ser nula. Ok. Entonces, obviamente con esto también vemos la prevención del linfedema, que es otra de las complicaciones al momento de hacer la resección de nódulos linfáticos, que es también parte de una cirugía por ejemplo, por cáncer de mama. Hablando de un paciente que recibe en general una quimioterapia, normalmente los pacientes van a tener algún grado digamos, una disfunción o van a perder su capacidad de poder, por ejemplo, simplemente caminar, se van a empezar a tener desacondicionamiento físico Ok. que pueden llegar a tener a raíz de esto. Digo, es una situación que a lo mejor de pronto al paciente no le toma tanta importancia, pero ya cuando se recuperan es como que dicen, chin, o sea, lograba o podía subir las escaleras y ahorita a mitad de escalera tengo que hacer una pausa para poder continuar subiendo. Entonces ya al momento de reintegrarse a su vida laboral, ya no va a ser lo mismo. O ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene, o sea, ya no, su condición física se ve mermada a raíz de los mismos tratamientos. Entonces, obviamente, si nosotros desde el inicio al paciente se le da pues una buena, una serie de ejercicios para que ellos no pierdan la condición física. En el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, los ejercicios para que ellos no pierdan la movilidad. Todo esto a largo plazo es para que ellos no resientan, por así decirlo, ese parteaguas que hubo en su vida, que fue el cáncer. Es que ve por qué es tan importante que viniera. Ah. Es que la doctora nos ha cancelado 3 veces porque sí es una doctora muy ocupada y muy entregada a sus pacientes, lo cual pues se lo felicito, doctora, y gracias. No, Pero es bien importante porque no hemos atravesado por ahí, no sabemos si en algún momento no estamos exentos, pero ignoraríamos este proceso que pasan los pacientes. De hecho, la mayoría, o sea, en general, desafortunadamente lo digo, mi especialidad es una especialidad como que realmente hasta que no pasas por una situación, sí, háblese cáncer o háblese simplemente te quebraste el pie, realmente, nunca por tu mente te pasa la idea de que existimos nosotros, ¿no? Sí. O sea, saben que existe el neurólogo, el oncólogo, claro, todas las demás especialidades, sí, pero la verdad es que mi especialidad está como que, no digamos que olvidada, porque no está olvidada, pero es poco conocida. Entonces, obviamente... O como no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Más que poco conocida, porque sabemos que existe rehabilitación. Sí, sí, sí. Creo que todo el mundo hemos escuchado rehabilitación. Ajá. Pero no le damos la importancia. Por ejemplo, ahorita lo decía, no se me viene ningún ejemplo de los pacientes oncológicos, porque usted es parte de este equipo de especialistas Oncopal que están en Casa de Valle, están apareciendo las redes en pantalla por si quieren contactar a la doctora o a cualquiera del grupo. Pero no le damos la importancia a rehabilitación, algo tan simple, porque luego lo relacionamos con rehabilitación, muerte cerebral, no puede caminar, nada. Claro. Pero algo de, oye, un paciente de mama necesita que le ayuden a mover. Qué importante, doctora, gracias por este espacio. No, nada que agradecer. Sí. Digo, es algo que es muy importante, digo, también otro ejemplo súper sencillo, igual, pacientes que se someten a las quimio, llegan a presentar problemas, por ejemplo, en cuestión de neuropatía, empiezan a presentar dolorcitos, ardorcitos, no saben qué es, entonces muchas veces, pues, se lo comentan a lo mejor a otro médico o a su médico tratante y a lo mucho que les dan de que, bueno, te voy a dar pregabalina, gabapentina o complejo B, pero no saben qué más. Digo, eso también nosotros podemos
ayudar, podemos dar técnicas para que evitemos esas sensaciones extrañas, poder obviamente hacer ajustes de medicamentos. Y obviamente digo, muchas veces se lo vemos también en conjunto con, por ejemplo, en paliativo, con el doctor Félix, también lo podemos ver eso en conjunto. Digo, siempre estamos como de la mano con todos, obviamente. Sí, claro, paliativo ya es con esta etapa que nos menciona que es... ya para la etapa final. Pues, desgraciadamente la etapa final, pero como buenos mexicanos a veces dejamos lo más importante, que es la salud y cosas que a lo mejor nos pudiera, en lugar de que ya esté súper avanzado de esto, prevenirlo. Claro. ¿Sí? Entonces también verlo como prevención, más que ya como apoyo, o así, claro, que digo, hay es lo ideal. Si es un accidente, pues llega, ¿no? Sí, pero claro. en este tipo de cosas hay que hacer conciencia, y para esto son estas consultas virtuales, de que existe esta especialidad, claro, y que tal vez yo estoy atravesando por un momento ahorita, y lo último que se me está viniendo, no sé, en oncología, la rehabilitación. No, realmente sí, pasamos a ser un segundo, o sea, o estamos en segundo término, pero sí es algo muy importante que lo llevemos en conjunto. Pero porque no sabemos, doctora. Claro. Si a mi paciente oncológico me dijeran, está la doctora Débora, y está tu oncólogo, y está... Yo quisiera que todos me acompañaran, porque creo que es un proceso en el que el paciente se siente muy solo, claro, y se está haciendo el fuerte con la familia, y no quiere dar molestias, y entonces hay un especialista preparado para ayudarte. Entonces, creo que hay que hacer más como campañas de que también hay rehabilitación, porque hay muchas campañas de oncología y de estas especialidades que todas y cada una tienen su valor, pero el que nos puedan ayudar a tener un estilo de vida lo más normal dentro del proceso posible, pues todo es bienvenido. No, e incluso no nada más es sobre el paciente, también por ejemplo en los familiares, es también por ejemplo darles técnicas adecuadas, por ejemplo si necesitan ayudar al paciente a cargarlo para que ellos no se lastimen la espalda. Ni lo lastimen. Exactamente, o sea, es un manejo conjunto, no solamente es al paciente, es también a los familiares que van a estar en ese proceso acompañándolo, ¿no? Sí, al final del día creo que a veces los familiares sufren más que el paciente, sí, y muchas veces. Y no saben cómo tratarlo, cómo agarrarlo, tenemos miedo de claro, lastimarlo, pero si también el especialista nos está diciendo, qué chulada, doctora, ¿por qué no ha venido? Doctora, ahora, ¿cuál es la ventaja de tener rehabilitación sobre el proceso oncológico? Es una pregunta que nos hicieron aquí, pusimos una cajita de preguntas, pero ya de todo esto que hablamos, una que usted nos pueda decir desde su punto de vista. Pues bueno, lo que más me ha tocado manejar es con las pacientes de cáncer de mama. Me ha tocado obviamente ver lo que te comentaba, lograr la movilidad, o mejor dicho, no perderla. Y eso es más o menos en 4 semanas, ellas prácticamente, que era al mes de haber tenido la cirugía, ellas ya tenían prácticamente la movilidad completa. Entonces, esto obviamente a largo plazo va a ayudarles obviamente al momento de que ellas reciben la radioterapia, ellas no verse mermadas de que, híjole, te voy a tener que retrasar el tratamiento porque no puedo realizar el movimiento completo. O, por ejemplo, también lo del linfedema, poder estar previéndolo, y en el caso de que llegara a aparecer, pues bueno, tratarlo obviamente de forma temprana, para que obviamente podamos prescribir ya sea una manga o empezar obviamente con los masajes, y ya en un momento dado, si el problema es muy muy complicado, pues verlo en conjunto con un cirujano vascular. Okay, pero igual de forma conjunta. Ahora, Doc, usted se especializa en adultos, ¿verdad? Pero está desde un bebito que puede llevar rehabilitación. Ajá, digo, en la cuestión de como médico, o sea, como médico rehabilitador, sí, estoy como, desde que lo vemos desde los chiquitines hasta los adultos mayores. También. Sí. Ah, ok, pensé que se especializaba solamente en adultos, pero también en bebés. La especialidad de medicina de rehabilitación vemos todo, vemos desde niños, o sea, o bebitos recién nacidos, que son los que normalmente llegan por cuestión de parálisis cerebral o que tuvieron algún problema al nacimiento, y pues igual adultos mayores vemos también. Cosita. Bueno, qué importante esto también, la rehabilitación es todo en un conjunto. Claro. No se divide como la pediatría, la geriatría. Digo, hay altas especialidades definitivamente en cuestión, por ejemplo, hay rehabilitación geriátrica, rehabilitación pediátrica. Por ejemplo, los médicos que hacen en el Teletón son médicos rehabilitadores que tienen una alta en cuestión de pediátrica, pero también nosotros como médicos rehabilitadores tenemos parte de esa formación. Ok. Ahora, Doc, estamos hablando que la rehabilitación es física. Ajá. ¿Puede ayudar emocionalmente? Ah, claro. El hecho simple y sencillamente de recuperar tu función, o de poderte valer por ti misma, es... O sea, es algo, es algo que yo creo que es básico. Yo creo que el hecho simplemente, yo creo que alguien en algún momento ha pasado por una fractura, y el hecho de depender de que te tienes que bañar y te dependes de un tercero para que te lave el cabello, es como que,
Sí. O tener que comer. O sea, digo, es algo que es muy, a lo mejor no le tomamos el aprecio, pero es algo tan, tan básico, tan, tan importante. Digo, desafortunadamente, digo, hay ya estudios hechos y en porcentajes de más o menos más del 50% de todos los pacientes que pasan por un problema oncológico, todos están en edad laboralmente activa. Y si a eso aunamos todavía que ese porcentaje, el 60% llegan a presentar algún problema en sus actividades de la vida diaria, que es bañarse, vestirse, comer, trasladarse por ellos mismos. Imagínate qué tan importante es que realmente tengamos, o sea, poderle dar una rehabilitación. Y obviamente igual de ese porcentaje, el 20% tiene problemas para caminar, problemas del equilibrio. O sea, son cositas que a lo mejor no le tomamos a lo mejor en ese momento el aprecio, porque realmente lo primero que piensas es onco o tienes un problema de cáncer. Híjole, tengo que, en este caso, salvar la vida del paciente. Yo lo que siempre les digo, y que hago una analogía a lo mejor muy, muy tonta, pero eso es lo que siempre le digo a mis pacientes. Tú eres un carrito modelo del que hayas nacido, único, clásico, hermoso, vas en la carretera, caíste en un bache, se tronó la llanta. Pues, ¿qué le haces? No traes gato, no traes llanta de repuesto, no traes nada. Le hablas obviamente a tu familia. Es lo primero cuando recibes ese trancazo de esa noticia. Obviamente, ¿qué pasa? Pues ya le llamas a los especialistas, llega el oncólogo, llega el cirujano oncólogo, el radiooncólogo, y ya todos ellos, ¿no? En el caso del carrito, pues llega el mecánico. Exactamente, sí. Y pues obviamente está todo, o sea, pues lo que van a hacer es cambiar la llanta, tratar de arreglar que todo haya quedado bien, ¿no? Pero en mi caso, o sea, yo a lo mejor lo que voy a hacer pues es el balanceo de esa llanta para que, pues sí, ya tienes la llanta nueva, ya estás todo, pero no estás balanceado. O sea, ya te salvaron la vida, pero tu vida no es la que tú tenías antes del cáncer. O sea, siempre hay un después de. Sí, claro. Ese es un bache solamente, entonces. Y va a haber secuelas, muy probablemente. Exactamente. Sí, y en algo tan, por ejemplo, el COVID, hubo muchas secuelas. Sí, sí, sí. De caída de cabello, en algo tan agresivo como es un cáncer. No, pues son muchísimas más. No nos imaginamos, pero como bien dice usted, no le damos valor, damos por sentado cuando tenemos todo, cuando tenemos salud, ya hasta que atraviesas por... De hecho, hay gente que ahorita, por ejemplo, ni le puede interesar este live, pero al momento que llega ahí, se mete a buscar y hay tan poca información. Sí, sí, sí. Porque me da mucha risa, un médico especialista que hace lives cada lunes, hace TikToks, y le dijeron, ay, te metiste a TikTok y se aburrió todo. O sea, por haters, pero te está regalando información que le costó años, que aparte para ser médico se paga súper bien. O sea, no, pagan por la especialidad. De regreso, quién sabe, no sé, no soy médico, no sé cuánto paguen. Pero deberíamos de valorar esta información y no la valoramos. Sí, y gracias a usted por estarnos dándola, porque también nos da rayitos de esperanza de que si atravesamos un día por esto, no estamos solos. No están solos, y sobre todo es una situación en la que creo yo es demasiado importante no dejar a un lado que tenemos que tener una calidad de vida, de poder reintegrarte a tu vida normal. O sea, hay un después de este problema. O sea, no es, antes de que tuve cáncer y ya. No, o sea, hay un después. Lo que le digo a mis pacientes, si tú no les dices que tú tuviste cáncer o que te hicieron una mastectomía, tú puedes andar por la calle y nadie se va a dar cuenta. Pero si tienes problemas a lo mejor para caminar, para mover el brazo, pues sí se va a notar ese problema, o va a ser más fácil que una persona lo note. Sí, claro, y justo siento que un paciente, no sé, cuando tiene problemas para caminar en la marcha, y como que todo el mundo no estamos preparados para ver a alguien así, entonces lo miramos y también le causamos con morbo. Con morbo, y tú te sientes incómodo. Y la persona se siente incómoda, y por más que, por ejemplo, yo he trabajado en el Miro Normal, es que no estamos preparados todavía, aún no sé cómo se llega a preparar, pero qué importante que hay rehabilitación, qué importante. Ahora, Doc, hay diferentes tipos de rehabilitación. Me tocó, pues aquí en las clínicas de CAP atendemos pacientes oncológicos, y me tocó un niño de 14 años que tuvieron que amputar su pierna. No sabía cómo usar la prótesis. Claro, por ejemplo, en el caso de una prótesis, digo, eso igual lo vemos nosotros como rehabilitadores, eso en tema general, si haya sido por un accidente, por una enfermedad, igual nosotros en este caso vemos al paciente, hacemos el entrenamiento preprotésico, protésico y postprotésico. Obviamente, digo, dependiendo del caso de cada paciente,
por ejemplo, en el niño, pues bueno, es un paciente que estaba sano antes, previamente, Sí. pero por ejemplo, en un paciente que es diabético, pues obviamente también lo vemos en conjunto con cardio para ver si es candidato o no es candidato a una prótesis. Siempre se tiene que ver al paciente de forma individualizada y no decir, bueno, todos son candidatos a prótesis, no, ni todas las prótesis van a ser iguales para Sí, todos. no, claro que no. No, pero este paciente tenía un osteosarcoma, se le Ujú. tuvo que amputar su pierna y ahora venía este proceso de ¿y cómo me pongo la prótesis? Claro. ¿Y cómo me la quito? ¿Y Ujú. cómo camino con ella? Porque pues Sí. ves a alguien con una prótesis caminando súper normal, pero me imagino que no No. tiene nada de normal. No, no, Y no. ustedes pueden ayudar a Sí, estos claro, por pacientes con supuesto. esto. Ok. Nosotros hacemos toda la valoración, hacemos el entrenamiento preprotésico para que el paciente pueda, por ejemplo, primero valerse por sí mismo sin la prótesis, o sea, que él pueda, por ejemplo, lograr la monopedestación. Y ya después hacemos obviamente entrenamiento, fortalecimiento de las piernas, obviamente de los brazos, ya después pasamos al entrenamiento protésico, que es obviamente enseñarlo a cómo usarla, y ya después los protésicos, de que sigamos viendo la valoración del Esa paciente. es toda una labor, porque Sí, claro. también, como bien lo mencioné, ves a alguien con una prótesis y dices, bueno, pues Ay, qué fácil. qué fácil, no, pero yo cuando vi el caso de este niño de cerca dije, santos cielos, o sea, Sí, es muy complicado. no nos imaginamos a veces las situaciones que atraviesa a alguien, ya sea un paciente oncológico por un accidente y demás, y pues estamos en un mundo que todavía no No tenemos está como preparado. estas áreas, por ejemplo, tengo una paciente también que viene de fueras y le dije pues renta un Airbnb porque pues son más cómodas que un hotel y va a estar una semana. Y cuando llegó me dice, es que Carla, ¿qué crees? No está la Airbnb preparada como un hotel para un paciente, para una persona eh, discapacitada, pues. Entonces no hay como bañarte, no hay como sentarte. Y es como, creo que como todavía no hemos acoplado este mundo para eso. No, en general, o sea, hablando de pacientes con algún grado de discapacidad, háblese física, mental, auditiva, visual, realmente el mundo no está hecho todavía para eso y la gente no es consciente de todo lo que realmente implica y que deberíamos de ser un poquito más, lo que le dicen, incluyentes, Sí. para ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, realmente nosotros vemos todo ese tipo de situaciones. Nosotros obviamente tratamos de darle la mayor cantidad de herramientas al paciente para que ellos se puedan valer por ellos mismos. Sin embargo, pues el mundo, como bien lo comentas, no está hecho. Y es que no hemos avanzado nada. Pareciera que avanzamos, pero somos primates. Sí, sí, sí. Esta paciente estaba súper normal. Tuvo una CIDP, polineuropatía. Entonces empezó con debilidad en pies y manos. Y era difícil para ella. Y yo no pensé en esto. Yo nomás le dije, pues renta un Airbnb. Claro. Y en un hotel todavía hay habitaciones para Sí. toda. No hay tantas, pero hay. Porque también ha tocado ya está ocupada las que son de discapacitados. Ajá. Pero me imagino que usted va por el mundo viendo todo lo que no hay. No, simple y sencillamente los cajones de estacionamiento, que llegas y ves que la persona camina, anda súper bien y se baja y tú así de, bueno, está bien. No hay respeto realmente, es muy triste ver que no somos tan conscientes en ese aspecto, que no se les da realmente el lugar que merecen este tipo de pacientes y que simplemente conseguir un carro que se adapte para poder, un paciente, por ejemplo, con algún grado de lesión, una lesión medular, que no pueden, pues son dependientes de la silla de ruedas, poder subir a un carro y ellos manejar, digo que sí hay adaptaciones, obviamente, pero no es el común denominador. Y además cuando yo me imagino, cuando haya un carro con estas adaptaciones, pues también la economía, pues es un gran factor para que lo podamos tener. Ojalá avanzáramos más en esto. Ojalá. Sí, porque pues gracias a ahorita no nos ha pasado nada, pero no sabes, y cuando llegas ahí dices, ¿por qué no hay esto y esto y esto? Pues le digo que me imagino que usted es más consciente cuando llega a un lugar y ve que no hay áreas especiales o que la gente se baja, como bien dice usted, en los estacionamientos de inválidos y ellos como si nada. Sí, sí. Y creo que tenemos que ser más conciencia. ¿Qué nos diría usted? ¿Qué le diría a la gente que nos esté viendo? ¿En qué podemos ser conciencia? Pues bueno, ser conscientes a lo mejor en cosas muy pequeñas, simplemente respetar los cajones que son para pacientes discapacitados. Por ejemplo, si vemos un paciente con algún problema, no sé, visual y quiere atravesar la calle, obviamente no es agarrarlo y jalarlo, es llegar y preguntarle que, oye, necesitas ayuda para que te podamos echar la mano para poder pasar la calle. Discúlpeme que la interrumpa. ¿No hay cursos como de los primeros auxilios que den ustedes? Nosotros como médicos especialistas no, pero por ejemplo en el DIF sí hay este tipo de capacitaciones, Okay, exactamente. Estaría genial. Sí, la verdad es que es algo que yo creo que sí vale mucho la pena
de poder llegar y decirles, o sea, de hacer consciente a la población, ¿no? O sea, realmente sí es una situación muy complicada. Sí, porque ahorita que decía, ayudas a cruzar a alguien en la calle, alguien vidente, dices tú, ¿pero cómo? Que dices, no lo jales, bueno, yo lo jalaría. Por eso le pregunto y la interrumpí, porque le quería preguntar esto, si no hay cursos donde, como cuando vas y tomas un curso de primeros auxilios, por si acaso, acá también. Sí, sí hay, o sea, digo, dentro del DIFA ellos nos pueden dar una orientación. De hecho, no hace mucho fue precisamente el Día de la Discapacidad. Y dentro de las pláticas que se dieron ahí, fue precisamente fue sobre los diferentes tipos de discapacidad que existen y precisamente hablaban de la discapacidad visual. Y si, por ejemplo, decían, bueno, si ves que el paciente levanta el bastón, pues bueno, significa que necesita que lo ayudes como levantar uno la mano, ¿no? Cositas así. Entonces sí son, o sea, de que existen cursos y existen maneras, claro que existen, pero pues bueno, otra cosa es el interés que podamos llegar a tener como población. Sí, porque, ¿no?, a veces no somos nada empáticos. Exacto. Sí. No, yo, por ejemplo, si el señor levanta el bastón, digo, me quiere pegar, ya no lo ayudo. Entonces, sí, porque no tengo esta conciencia o esta capacitación. El conocimiento de entonces, no, pues no. Pero hay muchas... ¿Cuántos tipos de rehabilitación hay, doctora? Pues bueno, o sea, hablando dentro del área, por ejemplo, dentro de la terapia física, pues bueno, existe la termoterapia, la electroterapia, dependiendo obviamente qué es lo que necesitemos. Que termoterapia, pues bueno, calor frío, termoterapia son los diferentes tipos de corrientes, TENS, EMS, corrientes interferenciales, obviamente también está lo del fortalecimiento, movilizaciones, y diferentes tipos obviamente de técnicas. En cuestión de la terapia física, pues bueno, vemos terapia ocupacional, mejor dicho, pues bueno, vemos dentro de eso está lo de prevención, por ejemplo, de caídas, lo que es transferencia y traslados, higiene de columna, obviamente también está toda la cuestión manual. Y pues bueno, obviamente la terapia de lenguajes es otra. Obviamente dentro de mi área, obviamente trabajo en conjunto con con licenciados en terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Ok, perfecto. Y llevándolo a la terapia oncológica, una pregunta a lo mejor un poquito personal, pero ¿por qué eligió especializarse en esa? Ay, caray, bueno. Cuando estuve estudiando mi carrera, yo me enamoré de oncología. Así me súper enamoré de esa área. Es muy difícil, doctora. Sí. Ay, no. Yo me enamoré realmente, o sea, yo cuando roté estaba enamoradísima de esa especialidad, pero cuando ya me tocó enfrentarme a decidir a dónde me quería ir, dije, híjole, no me siento con el coraje o con el temple de poder enfrentarme y ver a mi paciente y digo, tanto tengo la opción de que le va súper bien, como también pues la desfortuna de que pueda llegar a fallecer, ¿no? Entonces, híjole, dije, no voy a tener el temple, no voy a poder, dije, no. Entonces, obviamente, otra área que me gustaba desde chiquita, me enamoré de toda la cuestión del Teletón, y dije, yo quiero llegar, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a la gente como ahí ayuda a mi papá, pues tienes que ser médico. Y dije, ay, no, que flojera, hace muchos años. Y pues bueno, aquí estoy. Entonces, digo, me decidí por rehabilitación por eso. Realmente me enamoré de mi especialidad, digo, es una especialidad muy bonita. Pero cuando dentro de rehabilitación, obviamente, podemos literalmente pues rehabilitar casi creo que todo. Obviamente, pues niños, pacientes quemados, pacientes fracturados, pacientes que se lesionaron los tendones, se los reconstruyeron. O sea, realmente podemos ver muchas cosas, cuestión neurológica, pacientes con Parkinson, pacientes con una embolia, mil cosas, ¿no? Wow. Entonces, cuando me toca ver la cuestión, que hablan de cuestión oncológica, realmente primero pues es como que todo el mundo habla como que con mucho respeto, de que tratan como que con muchas pincitas al paciente, cuando es el paciente que es común y corriente, ¿no? Entonces me puse yo a estudiar un poquito más, me tocó ir a un congreso, conocí a una persona que era especialista en eso y dije, wow, entonces yo quiero eso, o sea, realmente dije, vaya, volví a donde siempre había querido, pero obviamente desde mi trinchera, y obviamente pues es ver el hecho de poder ayudar al paciente a recuperarse. Entonces está genial, o sea, una misión tenía, porque uno no se puede escapar de su destino. Sí. Yo le comenté, estaba en la técnica médica estudiando rehabilitación. Dije, no creo que pueda ser médico. Me salí, me fui, estudié otras cosas. Y ahora estoy aquí en el área de medicina. Algo había que tener acá. Sí. Pero bueno, doctora Débora, qué amena plática. Espero que nos visite más seguido. Claro que sí. Con diferentes temas, con toda la rehabilitación, porque volvemos a lo mismo, no se le da la importancia que es, hay demasiado, o sea, ahorita que dijo,
pero si nacidos, pero si quemados, pero si accidentes, pero si oncológicos, o sea, tenemos que irnos tema por tema. Sí, claro que sí. Que va a venir más no, seguido. claro que sí, con mucho gusto. Igual nos podemos poner de acuerdo. Sí. Si hay alguien que tenga alguna duda sobre algún Sí. tema, aunque sea un tema súper sencillo, como, no sé, síndrome de túnel del carpo o alguna polineuropatía, cualquier tema, con mucho gusto nos ponemos a platicar sobre el tema. Y tenemos muchos seguidores también en las redes de CAP, porque aquí los pacientes que más se atienden son oncológicos, con polineuropatías, que también están buscando no están desesperados porque con el medicamento ya quieren otra vez la movilidad y todo, y es un proceso, y es donde viene también el apoyo. Tengo un paciente que el mes pasado le detectaron CIDP y son 6 meses de tratamiento, y en su primer mes, al tercer día, ya estaba, es que ya quiero caminar, ya quiero volver, y mi terapia física no está funcionando, pero es como paciencia, y estamos ahora tan impuestos a todo rápido. Las terapias pueden ser cortas o largas. Va siendo siempre, obviamente, obviamente la respuesta del paciente, dependiendo, obviamente, no podemos decir que obviamente tenemos una cantidad como promedio de terapias en las que podemos decir, bueno, si está funcionando, o vamos a darle un chancita más, o ya definitivamente pues hasta aquí llegamos, porque esto ya es una secuela, pero obviamente va a depender del tipo de problema, ¿no?, del que el paciente está presentando. Pero si es algo que sí les decimos siempre a los pacientes, o sea, los accidentes pasan en segundos, y la recuperación es un proceso muy largo, entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Claro, por supuesto. Esperanza. Y de que hay recuperación, también la mayoría de los pacientes la tienen. Qué bueno escuchar eso. Bueno, doctora, le invito a que se despida de las redes de Oncopal. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, estamos a sus órdenes, y pues espero cualquier tema, cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sí nos costó mucho traer a la doctora, pero es justo por esto, porque está súper entregada a sus pacientes, a su consulta, y le agradecemos, ¿verdad?, de antemano que haya venido, doctora. Esperamos tenerlo más seguido, porque claro, queda gusto platicar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos de las redes de Oncopal. Recuerden que Oncopal están ubicados en Calzada del Valle, son un equipo de especialistas. Puedes encontrar desde la doctora Débora, que es de rehabilitación física, también a oncólogos, psicólogos, todo para que tu camino, tu proceso sea más llevadero y estés acompañado, ¿no? Entonces nos despedimos por esta semana, pero regresamos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Bye.